primero es agradeceros la posibilidad de este encuentro, agradecer también a Mosén Henry, al Consejo Pastoral de la Parroquia, que me han solicitado compartir algunos pensamientos. Igual que la vez pasada, es compartir algunos pensamientos, reflexiones que a veces uno puede hacer. Algunos saben de que yo gran parte del día estoy en la universidad, en la Facultad de Liturgia, y bueno, allí siempre uno está reflexionando, investigando, dando clases. Aquí hay algunos docentes también y saben perfectamente cómo es esa labor. Y hoy quisiera compartir algunos pensamientos con este título, que la verdad es que es bastante ambicioso para unos pocos minutos. Es muy ambicioso, solo unos pocos minutos. Aquí daremos unas pinceladas de algo así. Jesucristo para el mundo de hoy, el misterio pascual y la liturgia para la sociedad contemporánea. La Iglesia no se sitúa en la nada, no vivimos en las nubes. Vivimos en el hoy, en el aquí y ahora, en esta sociedad, aquí. Otros vivirán la iglesia en la realidad de la guerra, otros vivirán su ser iglesia en una realidad norteamericana, otros en algunos países de Sudamérica, otros en el Asia, etc. Esa es una característica del pueblo de Dios, que no va caminando el pueblo de Dios fuera de este mundo, y no estamos nosotros situados en una realidad paralela, como a veces algunas seriales de televisión nos muestran realidades paralelas. No, la Iglesia camina en el aquí y el ahora de esta sociedad. Y hay algunas características que esta sociedad tiene muchas otras, por supuesto. Aquí yo solamente he querido resaltar algunas que a mí me parecen y que alguien puede estar de acuerdo, y por supuesto alguien puede estar muy desacuerdo, y bendito sea Dios. La primera, una característica que yo creo que todos nos damos cuenta a diario: el dinero. La sociedad se mueve hoy con dinero, y todos nosotros necesitamos llegar a fin de mes y pagar alguna cuenta. Necesitamos comprar alimentos. Si queremos comprarnos una camisa o un pantalón, se requiere dinero. Si necesitamos pagar alguna situación de salud, dinero. Pero no solamente está el dinero, sino que hay otro hecho que marca también el mundo contemporáneo, que es esta conexión de todos los mercados a nivel global. Y tanto es que la guerra entre Rusia y Ucrania, lo hemos visto en las noticias, como en estos días se están decidiendo nuevas medidas en el Parlamento Europeo, nuevas medidas contra el gobierno ruso, cómo afectó al precio del aceite de maravilla, cómo afectó a algunas exportaciones, y no solo aquí en Europa, en el mundo entero, en países lejanos también. ¿Por qué? Porque los mercados, aquí puede haber algún economista que lo puede explicar muchísimo mejor que yo, están conectados. Y vivimos ahora en un mundo donde nuestros pueblos no son independientes. Lo que sucede aquí no es ajeno a lo que sucede en otros países del mundo. Y una tercera realidad, que es la que he querido también destacar, por supuesto que se podrían elencar muchas más: vivimos en una sociedad plurireligiosa. Ya se acabó la cristiandad hace tiempo, y ahora caminamos y es muy común ver personas de distintas religiones. Religiones monoteístas, puede ser musulmana o judía, pero también religiones a veces sincretistas, unas mezclas de religiones que uno no conoce mucho. Por ejemplo, una religión sincretista que está cada vez más presente, cuyos fundadores de Irán, los Bahá'í, que tienen un enorme templo en Haifa, en Israel, y en distintos lugares del mundo. Bueno, esa realidad podríamos denominarla que es una realidad globalizada. A finales de los años del siglo pasado se hablaba de la globalización, pero produjo lo que yo denominaría una transculturación. Aquí han llegado culturas de distintos lugares del mundo, y no solamente por las personas que vemos con sus rostros, con sus trajes, sino que comidas distintas, hábitos distintos,
tradiciones distintas y que esta globalización ha hecho que los patrones culturales de los pueblos cambien. Y nuestras sociedades ya no son lo mismo que eran hace 20 años. Antiguamente las culturas cambiaban mucho más lento, pero ahora la cultura cambia muy rápido. Y resulta que nuestra iglesia, nuestro pueblo de Dios, camina en estas sociedades occidentales, hablando de Occidente, donde se ha producido este cambio cultural, transculturación. Cadenas de restaurantes norteamericanos, cadenas de restaurantes. Aquí es muy interesante porque en Barcelona uno puede comer comida catalana que es deliciosa, pero uno puede comer comida casi de cuanto país quiera. Basta mirar y fijarse bien en los distintos restaurantes. Bueno, y eso presenta un desafío a la iglesia. Por ejemplo, voy a mencionar un solo desafío. Algunos saben que yo me dedico a la liturgia, al tema de la liturgia, de las celebraciones de la iglesia. El tema de la conectividad, el internet, esto de tener un teléfono que está conectado a todo el mundo. El hecho de que nuestra parroquia a través de Nazaret TV sale a todo el mundo. Eso es un desafío complejo, porque resulta que las celebraciones que hacemos aquí, propias de nuestra comunidad, con las características de nuestra comunidad, las ve alguien que está en el otro extremo del mundo, con otra mentalidad, con otros parámetros interpretativos, con otras complejidades sociales. Y eso es un desafío. ¿Para qué decir el desafío que lanzó la pandemia? La pandemia nos obligó como iglesia, que íbamos bastante tarde en esto, a entrar en el mundo de las redes sociales. Y a veces pudimos entrar bien y otras veces mal. No sé si hay alguno aquí que hace oración con lo que se llama la liturgia de las horas, que es esta oración de las laudes, vísperas, distintos momentos del día. Existen hoy diversas aplicaciones en el teléfono para rezarlas. Inclusive uno puede escuchar el canto de algunos monjes y rezarlas cantando. Esos son desafíos. Esta cultura, hay una frase que a mí me gusta mucho de un filósofo italiano, Gianni Vattimo, que postula que es una sociedad occidental del pensamiento débil. Es muy interesante esto, porque estamos en una sociedad donde se nos inculca la libertad de expresión, pero pareciera ser que la libertad de razón, o que nuestra razón tiene, por así decirlo, se ha dado cuenta la sociedad de que es limitada. Inclusive a veces quizás nos invita a desarrollar tanto la razón. Me explico. ¿Por qué? Pareciera ser que esa razón fuerte de finales del siglo XIX y del siglo XX, que llevó a toda la evolución de la ciencia, del positivismo, que llevó a toda la evolución que decantó en la tecnología de finales del siglo XX y que ahora estamos viviendo, esa razón que me lleva a dar respuestas a muchas cosas, no me lleva a dar las respuestas más profundas que el ser humano tiene, las respuestas existenciales. Perdón por el ejemplo, pero una autopsia me puede decir al detalle, técnicamente, por qué murió esta persona. Pero existencialmente no me da la respuesta de por qué murió esa persona, por qué de la muerte. Un análisis de la guerra entre Rusia y Ucrania o tantas otras, algún analista, cientista político, nos podría dar un análisis detallado, técnico, del porqué de la guerra. Pero sigue estando la pregunta, ¿por qué esa gente muere? ¿Por qué esos niños mueren? ¿Por qué esas mamás tienen que ver a sus hijos que mueren? ¿Por qué? ¿Y por qué todavía no somos capaces de dialogar? Siguen quedando ciertas preguntas que la razón no ha sido capaz de responder. Y ciertas situaciones sociales que nos damos cuenta que aún partidos políticos, gobiernos, iglesias han intentado resolver a lo largo de los siglos y no, por ejemplo, la pobreza,
¿Cuántas veces escuchamos en distintas campañas, ya sea política, ya sea de gobierno, ya sea inclusive de la iglesia, para tratar de erradicar la pobreza? Y ahí está la pobreza. Pareciera ser que no somos, nuestra razón y nuestra sociedad ha tomado conciencia de que su razón es débil y no tiene respuestas profundas existenciales a esas interrogantes límites. Es curioso porque la otra vez me llegaba una revista con una investigación que mostraba los avances de la tecnología. Somos capaces de enviar, el ser humano de enviar ya naves espaciales a control remoto a Marte, y tenemos fotos de Marte, y hace pocas semanas había todo un tema de que se encontró una puerta en Marte, no sé si lo lograron ver. Podemos enviar, gente con multimillonarios son capaces de enviar un avión al espacio y ahora se paga, hay ya turismo espacial. Somos capaces de meter una cámara al interior del ser humano y mirar hasta el corazón. Y con esa tecnología, paralelamente, se produce algo muy curioso. La enfermedad de finales del siglo XX y la enfermedad más común del siglo XXI, la depresión. La depresión. ¿Cuántas personas, quizás uno mismo, puede ser que aquí en esta sala uno mismo, haya vivido una depresión? Y resulta que por mucho que tenga todas las comodidades de la vida y tenga todas las supuestas respuestas técnicas, caemos en depresión. El pensamiento débil de esta sociedad contemporánea se caracteriza, por así decirlo, ya no en hacer grandes revoluciones, tampoco en hacer grandes imposiciones de manera pública, sino en una constante, ininterrumpido, vivamos dialogando. Cada uno con su disciplina, cada uno con su ideología, cada uno con su ciencia, cada uno con su pensamiento, tenemos que convivir, por lo tanto, vamos hacia adelante y surgen frases muy interesantes como la tolerancia. Vivimos en una sociedad que hay que tolerarlo todo, y es verdad que la tolerancia es un valor, pero cuidado, porque una sociedad de pensamiento débil, si hay algo que le cuesta tolerar, es las verdades objetivas. Nos encanta tolerar las verdades subjetivas. Mi verdad, y lograr una convivencia con cada una de nuestras pequeñas verdades. Pero cuando hay alguien en una sociedad de este tipo que dice, cuidado, hay ciertas verdades que son objetivas, como por ejemplo la vida, no, a esa no la toleramos. Hasta ahí llegó la tolerancia. Es muy interesante. O otra frase típica: cree en ti, tú puedes salir adelante, si tú quieres, tú puedes, pon toda tu fe en ti, tienes que tú confiar en tu fuerza, en tu ánimo, busca en tu interior y lo lograrás. Y así tenemos una sociedad occidental que vive en una cultura de un pensamiento débil, que sabe que no tiene respuestas a las interrogantes profundas, pero que ha logrado un equilibrio de sujetos con libertades individuales que intentan vivir en paz. Es muy interesante. Una sociedad así empieza a plasmar un cierto tipo de personaje. Y aquí me estoy basando en otro filósofo italiano, se llama Bruno Cescon, que al mismo tiempo es liturgista. Algunas características que yo pienso o veo de cómo es el sujeto o la persona de esta sociedad contemporánea de pensamiento débil. Es muy interesante porque el sujeto presenta algunas contradicciones o antinomias o yuxtaposiciones contradictorias. Por ejemplo, nos encontramos con un personaje contemporáneo que es un sujeto fuerte y débil. Por un lado, tiene una enorme confianza en la ciencia y en la tecnología. Tenemos alguna interrogante, Google, Wikipedia. Y si no, confiamos absolutamente en todo lo que es la técnica. Pero al mismo tiempo,
Vivimos un escepticismo y un relativismo frente a la capacidad humana de transformar la vida y la sociedad. No, sí, miren, en los políticos ya no creemos nada. El médico nos dice una cosa, pero yo ya necesito buscar en internet la respuesta porque no le creo al médico y le voy a preguntar la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta opinión. Total, la vida va a seguir así, no la vamos a poder cambiar. Este problema siempre ha existido, no tiene solución. Y es muy curioso porque por un lado nos sentimos humanamente fuertes, pero por otro lado también no confiamos en ese ser humano. Muchas veces las encuestas sociales comienzan preguntando por la confianza. Confianza en el gobierno, confianza en la iglesia, confianza en las instituciones, y los índices de desconfianza son altísimos, son altísimos. Otra característica que al menos pienso que existe de este sujeto contemporáneo es que es un sujeto calculador, tremendamente tecnológico, que es capaz de planificarse su vida al detalle. Es capaz de, algún economista nos puede ayudar, de hacer una carta Gantt, de programar, etcétera, de llevar adelante empresas multinacionales y ser capaz de elaborar informes económicos de empresas multinacionales que mueven millones y millones de euros. Somos capaces de administrar programas que administran escuelas, universidades, todas conectadas entre sí. Pero ese mismo sujeto que quizás puede ocupar un puesto importante, ser el gerente general, el manager de una situación, ese mismo sujeto, tremendamente tecnológico, quizás en las relaciones humanas, en su hogar, demuestra una incapacidad de establecer relaciones con su familia, ¿no? Un sujeto compulsivo, irracional, irritable. ¿Cuánta dificultad vemos hoy por construir relaciones humanas de larga duración? Baste pensar en las tasas de matrimonio, porque no somos capaces. Entonces, ¿qué hacemos? No somos capaces de tener una relación de larga duración. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiemos el matrimonio y cambiamos lo que significa matrimonio en vez de a veces reconocer, oye, tenemos un problema. Y es curioso porque si uno pregunta a los jóvenes, ¿qué es lo más importante en tu vida? Muchas veces a uno le contestan la familia. Pero si uno se pregunta un poco más, ¿cómo está cuidando sus relaciones humanas con su mujer, su marido, su novio, su novia o con su entorno? Gasta 23 horas del día en el trabajo y 1 hora quizás en pensar cómo cuidar las relaciones humanas ahora, porque si no las cuido ahora no van a durar. Es muy interesante, es una contradicción vital. Otra característica de este sujeto contemporáneo que a veces veo, que por un lado vive en una responsabilidad ilimitada y por otro lado limitada. Me explico. La gran bandera con la que se construyen nuestras sociedades hoy, y me parece bien, es la libertad del individuo, el que tenga la capacidad de hacer lo que desee. Y construimos todo ahí, y de hecho en nuestra sociedad hoy hay eslogan muy famosos: mi tiempo, mi vida, mi cuerpo, todo, el yo, centrado en el yo y mi libertad. Pero por otro lado, no nos damos cuenta de que las limitaciones están en cada instante. Limitaciones físicas, las tenemos siempre. Por mucho que yo quiera volar, no puedo. Limitaciones físicas, neuronales, cómo funciona la sinapsis interior de mi cerebro. Limitaciones de mi carácter. El que tiene carácter fuerte sabe lo que es controlar un carácter fuerte y presenta limitaciones. El que es tímido tiene limitaciones de la timidez. ¿Y para qué decir las limitaciones a nivel social, económicas? Uno cree que puede comprar todo lo que quiere, pero no. O a nivel de leyes. Basta pensar, como en ciudades como Barcelona y tantas otras, las restricciones de movilidad que existen para coches, ahora le pusieron hace poco a los scooters pequeñitos, las patines, etc. Entonces es muy interesante porque vivimos en una sociedad donde el sujeto lucha
cree y piensa y está convencido que el valor principal es la libertad de hacer lo que quiere, pero la realidad nos dice que no podemos hacer lo que queremos. Si yo no tengo dinero, por mucho que quiera irme de vacaciones, de paseo, comprarme un piso, no voy a poder. Y otra característica de este sujeto es muy curioso. Por un lado, hay una preocupación por los temas sociales, la paz. Basta prender la televisión, la paz. Y nos podemos quedar una hora viendo las horribles imágenes de la guerra. Preocupaciones por la ética pública, por ejemplo, la democracia, el medio ambiente, tantas otras cosas. Pero ese mismo sujeto que en un discurso se muestra tan social y preocupado por el bienestar social y el equilibrio del país, etc., en otros temas es tremendamente individualista y no se le ocurre pensar en la sociedad. Temas como, por ejemplo, la sexualidad, la afectividad, la reproducción, la calidad de la vida. No, por la calidad de la vida, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Justificar un aborto, justificar una eutanasia, no, porque por calidad de vida, mirar cómo la va a llevar, y por qué no mejor no le ponemos una inyección y terminamos con esa vida. Entonces, y no nos damos cuenta que inclusive lo que yo haga en la vida privada de mi hogar afecta socialmente. Si yo me dedico por calidad de vida privada mía a tener y hacer todo lo que quisiera y a juntar el dinero del mundo, eso está afectando a la sociedad. Entonces, es muy interesante. Un sujeto que por un lado tiene un discurso cierto de preocupaciones sociales, pero que por otro lado vive en un individualismo muy grande. Y para terminar, la última característica de este sujeto, que pudiesen haber muchas más, es un sujeto religioso, institucional y autónomo. Me trato de explicarme. La sociedad contemporánea todavía requiere de instituciones religiosas. La Iglesia Católica, esta y esta otra. Pero es interesante. La requiere como un referente moral, pero normalmente un referente moral para criticarla. Y no solo a la Iglesia Católica, sino que a otras instituciones también. Requiere una institución que le diga ciertos valores, pero al mismo tiempo, este sujeto, ¿cómo vive su fe? A su manera, es decir, yo tomo del cristianismo esto, del judaísmo esto, de los musulmanes esto, del budismo esto, del mundo protestante esto, y hago mi fe a mi medida. Y termino muchas veces creando una religiosidad de bricolaje, es decir, construida por mí, con un Dios que me acomoda perfecto. Porque claro, si lo hice Dios a mi medida, ¿cómo no me va a acomodar? Entonces, ante ese Dios, por supuesto que el pecado no existe. Porque si yo hice Dios a mi medida, ¿qué pecado va a existir? Entonces, el desafío es cómo responder a esta sociedad. Una manera es cerramos las cortinas, cerramos la puerta, cerramos las iglesias y nos vamos. Otra manera es ponernos casco de combate, de batalla y vamos a la guerra y a disparar a quien se aparezca por el frente. No. Una respuesta que es la que a mí me toca además de cerca, a todos, pero por el tema de mi labor en la universidad me toca un poco más cerca, pero que a todos los cristianos nos atañe, es la liturgia de la iglesia. La liturgia, las celebraciones, la Eucaristía, el bautismo, los sacramentos, cada vez que venimos aquí, ¿qué le ofrece estas celebraciones? Una Eucaristía, una confirmación, un funeral, un matrimonio. ¿Qué le ofrece a esta sociedad? Lo primero que le ofrece es a Jesucristo, el misterio pascual de Cristo. Toda la liturgia, todo lo que celebramos tiene sentido solo porque Jesucristo murió y resucitó. San Pablo nos dijo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Eso es lo primero que ofrecemos. Y hay que saberlo muy bien, porque la liturgia de nuestra iglesia
Lo que ofrecemos no es un momento agradable, no es un momento de paz, todo eso puede venir por añadidura, pero lo que ofrecemos al mundo es a Jesucristo. ¿Y cómo lo ofrecemos? Sacramentalmente. El Vaticano II, cuando ha tenido que definir en un documento el Concilio Vaticano II en el año 1963, cuando tuvo que definir qué era la liturgia, dijo: la liturgia, nuestras celebraciones, son el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan. Me explico. Cuando decimos este es el sacramento de nuestra fe, o vamos a celebrar un sacramento, lo que estamos diciendo es que estos signos, pan, vino, aceite, cantos, flores, manteles, cirios, agua, ponernos de pie, caminar, juntar las manos, abrirlas, estos signos están verdaderamente realizando la obra de Cristo hoy. Hoy. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, para una sociedad de este tipo, la Iglesia, dentro de múltiples ofertas que la Iglesia tiene, una de ellas es la liturgia. Y esta liturgia, ¿qué es lo que hace? A través de un conjunto de signos, algunos instituidos por Cristo y otros puestos allí por la Iglesia a lo largo de los siglos, ofrecerle al mundo de hoy la persona de Jesucristo, para que Jesucristo pueda actuar en su vida. Vamos a ver algunas características, es un lenguaje novedoso para enfrentar la liturgia ¿Qué ofrece la liturgia? Por ejemplo, frente a un mundo disperso, la liturgia une, congrega. Basta ir a la Rambla o basta ir a el día, se me olvidó el día cuando llovió y estaban los libros de San Jordi y la gente se movía por todos lados. ¿Qué es lo que hace la liturgia? Unifica. ¿Qué es lo que hace la liturgia? Recupera lo simbólico. No como algo que no es real, sino como algo tremendamente real, que cuando el ser humano no encuentra palabras para expresar esa realidad, recurre al símbolo. ¿Cuántas veces para expresarle a una persona que la queremos de corazón, por ejemplo a una mujer, alguien le regala flores? Porque no tiene manera de decirle te amo, le regala flores o le da un beso. Ese es el símbolo. ¿Qué es lo que hace la liturgia? Es recuperar en el mundo de hoy ese lenguaje simbólico que es capaz de hacer presente realidades que superan al ser humano y que son realidades concretas. En nuestro caso, el amor, la misericordia, la redención, la salvación, la vida eterna, etc. Otro aporte que hace la liturgia al mundo contemporáneo. Pareciera ser que todo es desechable. Estamos acostumbrados ahora, teléfonos son a los pocos años, se echan a perder. Yo me acuerdo en mi casa, mi mamá tenía una lavadora que le duró 50 años, 40 años la lavadora. Ahora la nueva había que comprarla y ya a los pocos años ya hecha desechable. Las mismas casas, 100 años atrás se hacían casas para toda la vida y para que le heredara el hijo y luego los nietos. Ahora pequeña y con un material de construcción ligerísimo, desechable. ¿Qué es lo que la liturgia me está diciendo? Mira, el ser humano, en él no todo es desechable. En primer lugar, tu persona no es desechable. Y tu persona es capaz de traspasar lo finito de este mundo y entrar a lo infinito de Dios. ¿Y cómo hace eso el ser humano? Mediante el lenguaje de la liturgia. ¿Cómo entramos, por ejemplo, al infinito de Dios que es luz del mundo? Con un cirio pascual. ¿Cómo entramos, por ejemplo, a lo infinito de Dios con quien morimos y resucitamos? Con un poco de agua y sumergiéndonos en él en el bautismo. ¿Cómo entramos a ese Dios que es alimento para toda la vida? Con un
poco de pan consagrado y un poco de vino consagrado. Eso nos ofrece la liturgia. Ser capaces de vencer un mundo que nos dice todo es finito. La liturgia nos dice no todo es finito. Y nosotros lo hacemos presente, con realidades simples, pero lo hacemos presente. Además, la liturgia nos permite una recomposición de lo real, recomponer nuestra vida. Me explico. ¿Cuántas veces nos cuesta comprender que la vida trae alegrías y trae sufrimientos? Bueno, la liturgia inmediatamente lo primero que nos presenta es a un Cristo crucificado. Y nosotros más encima nos alegramos de esa cruz y la besamos. Y nos alegramos porque esa cruz sabemos que no tuvo la última palabra, pero sí fue el medio de salvación. Por lo tanto, frente a un mundo que a uno le duele la cabeza, tómese este paracetamol o esta aspirina o este analgésico. Que a uno le duele un poco la espalda, échese esta crema. Que a uno tiene un problema o un dolor, evita frases típicas. Si esta persona te hace mal, evítala. Si esta situación, evítala. La liturgia nos viene a decir, a veces en la vida habrá que evitar ciertas cosas, pero jamás vamos a poder escapar de las alegrías y los dolores. La vida se compone de ello. Pero cuando éstas se comprenden a la luz de Cristo crucificado y glorificado, como es la liturgia, nuestra persona se recompone interiormente. ¿Cuántos dolores en nuestras historias de familias? Probablemente detrás de cada uno de nosotros hay una historia de dolor que, si no fuera porque hemos, a la luz de Cristo y de las celebraciones de la Iglesia, recolocado cada pieza de esa historia, no en el lugar que nosotros lo veíamos, sino que en el lugar que Dios lo ve, nunca habríamos estado de pie ahora. Frente al desorden de la sociedad, la liturgia nos ofrece orden. Frente al pluralismo, donde todo es relativo, la liturgia nos ofrece, hay cosas objetivas. Dios, la persona, el amor, la vida, el matrimonio, la paternidad. Cosas objetivas, la muerte, nos puede doler, pero es objetivo. La liturgia nos viene a recolocar los fundamentos de la sociedad. Y un sujeto contemporáneo perdido en esta masa, la liturgia, por ejemplo, con el año litúrgico, nos dice: la vida no es ser un vagabundo en una masa que se mueve sin saber para dónde. La vida tiene un orden. Y Jesucristo ha escrito un año litúrgico, una historia de salvación que nos invita a que nuestra vida poderla vivir de acuerdo a ese tiempo y querer de Dios. Y que en este año litúrgico todos, con todas sus diversidades, encuentran un sitio. Así, la liturgia, frente a una sociedad que muchas veces mira al otro como un adversario o como un competidor. El otro día me dolió mucho ver un político, no voy a decir de qué partido, enumerando quiénes eran sus adversarios. En un discurso aquí, enumerando, nuestros adversarios son... ¡Qué pena! ¡Qué pena! La celebración litúrgica, cuando entramos aquí, nos sentamos en los bancos de la iglesia, uno se pone a cantar, el otro se pone a leer, el sacerdote a presidir, el otro pasa el cepillo, al otro le doy la paz. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que no hay adversarios ni competidores, sino que al otro lo estoy reconociendo en su alteridad, en su valor. Juan Pablo II decía, el otro es un don para mí. Eso es la liturgia. Reconocer al otro. Cuando yo le digo la paz al otro, puede que piense totalmente distinto, pero le estoy diciendo, tú vales para mí. Y juntos hacemos esta celebración, juntos hacemos esta familia.
Y la liturgia principalmente al otro que me permite reconocer como fundamental en mi vida es al otro con mayúscula, a Dios. Entonces es muy interesante porque sin darnos cuenta, cada vez que venimos a un bautizo, una primera comunión, una Eucaristía, un funeral, cada vez que venimos a un matrimonio, a una confirmación, a un orden sacerdotal, las celebraciones de nuestra iglesia le están ofreciendo a la sociedad contemporánea categorías que muchas veces estaban perdidas. Finalmente, frente a este sujeto que vive en esta globalización transculturada de pensamiento débil, perdone las palabras medias complicadas, rebuscadas, como quieran, pero era para tratar de suscitar un poco la realidad. La liturgia nos viene a decir que la sociedad contemporánea no es una torre de Babel donde nadie se entiende, sino que es un Pentecostés donde todos nosotros, con toda nuestra diversidad, con todos nuestros problemas, con todo nuestro pensamiento distinto, en una celebración litúrgica podemos verdaderamente hacer un acto donde irrumpa Dios, un Pentecostés. Eso es. Pero para eso se requiere decidirse en algunas cosas. Quien decide vivir de la liturgia decide ser un sujeto trascendental, es decir, como hablábamos el día de la Ascensión, alguien cuya mirada esté puesta en Dios, en el cielo, en la eternidad. Pero al mismo tiempo que decide vivir de la liturgia es tremendamente práctico. La liturgia son todas cosas prácticas, sencillas, que hay que hacerlas. De hecho, la palabra liturgia significa laos ergon, acción del pueblo. Es una acción, es práctica. Y el hombre que decide vivir de la liturgia es tremendamente práctico, vive con los pies muy puestos sobre la tierra, decidiendo ser él, movido por el Espíritu, el protagonista de su historia, comprendiendo que su destino no es finito, sino que es infinito, y sabiéndose redimido desde lo más profundo. En el fondo, aquel que decide ser una persona que vive la liturgia de la iglesia, lo que está haciendo, está tomando la decisión de ser otro Cristo. Dejar que Cristo lo reconstruya como persona en cada una de sus celebraciones. Y eso no significa vivir en la luna, no significa aislarse del mundo, no significa batallar contra el mundo, sino que significa reconstruidos, regenerados por Cristo, mostrarle al mundo qué es lo que puede hacer el Señor, que obra maravillas en Él. Eso es. Y para terminar, para esto se requieren algunos cambios de actitud. La primer cambio de actitud. La liturgia no es principalmente un deber. Tengo que ir a misa, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Eso es caer en lo que se denominó tiempo atrás una herejía de Pelagio, el pelagianismo. Poner toda mi confianza en lo que yo tengo que hacer. No. La liturgia no es en primer lugar un deber. Podrá existir un mandamiento de la iglesia, el dominical, pero la liturgia en primer lugar es una acción sagrada en la que todos estamos llamados a participar. Algunos desde su banco en un profundo silencio y su dolor y su alegría, otro presidiendo en el altar, otro colaborando con cosas tan simples. Pero sacar de la mente es el deber. La liturgia se va por amor, porque amo, y por eso es que voy a realizar esta acción sagrada. La liturgia tampoco es una acción privada, no es mía, no es del padre Gonzalo, no es de Mosén Henry, no es del Papa, no es del obispo cual, y tampoco es mi misa o mi... no, porque eso es caer en un intimismo terrible.
la liturgia es comunitaria. Y quiéralo o no, estamos obligados a abrirnos a la comunidad. Y en este tema los católicos tenemos mucho que crecer, porque muchas veces participamos en la Eucaristía o en celebraciones y todavía ni siquiera conocemos el nombre de la persona que se sienta al lado mío en mi banca. La liturgia es comunitaria. Tercero, la liturgia no es un tiempo libre. Es que no tengo nada que hacer, entonces voy a ir a la misa. No. Y tampoco para nosotros sacerdotes es un trabajo. Uy, tengo tanto trabajo que hacer, tengo 2, 3 misas hoy. No. Eso no, la liturgia no es un trabajo para un sacerdote. Tampoco es un tiempo libre, tampoco, no. La liturgia es una celebración. ¿De qué cosa? De Cristo muerto y resucitado. Es tiempo festivo. Por eso es que tenemos que ir a la misa felices. Un cristiano que vive la celebración de la liturgia de la Eucaristía puede tener dolor, pero que la vive existencialmente amargado no se entiende. Porque la liturgia es en sí misma celebración. La liturgia finalmente no es mass media, no es medios de comunicaciones sociales, tampoco es un evento social. Lamentablemente en nuestra sociedad contemporánea, por diversos motivos, de entre los cuales muchos somos culpables en la misma iglesia, terminamos haciendo de la primera comunión un evento, el matrimonio un evento. No son eventos sociales. ¿Qué es lo que es la liturgia? La liturgia es una acción sagrada en la que uno va a vivir una experiencia de encuentro con Cristo. ¿Cómo? En la iglesia. ¿Cómo? Celebrando. ¿Cómo? Mediante un conjunto de signos y símbolos que gracias a la acción del Espíritu Santo me hacen presente a Jesús. Jesucristo para el mundo de hoy. No sé si pude responder la pregunta al tema. Quise hacer una aproximación algo distinta, más moderna, de qué es lo que la liturgia ofrece a este sujeto contemporáneo que es tan complejo y que probablemente lo vemos a diario en nosotros, en nuestros hogares, en la televisión. La liturgia tiene que ofrecer algo y puede hacer. Y hemos visto que de las cosas que ofrece cosas maravillosas y muy profundas para poder recomponer este tejido social. Hasta ahí, no hablo más. Una segunda parte para la Pascua del próximo 2023. Después voy analizando sacramento por sacramento. Lo había preparado así, qué es lo que se ofrecía: matrimonio, bautismo, confirmación, pero eso queda para más adelante. Sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, algún aporte? Algo, todo es bienvenido. ¿Alguna corrección, alguna reflexión? Yo comento una parte. Me ha gustado mucho. Y la primera parte parecía un examen de conciencia. Me dicen, no está solo ahí fuera, sino que está muy cerquita, porque uno casi lo respira. Pero claro. Entonces, no sé si es una pregunta que se va a decir. ¿Qué antídotos concretos, es decir, ha dado el perfil de cómo hay que acercarse a la liturgia? Pero si lo podría concretar a lo mejor con unas pastillitas que nos ayudaran ahí como antídoto de ese virus que se... Difícil, es un tema complejo porque en la vida cristiana está la liturgia, pero es mucho más amplia, algunos antídotos, o mejor dicho, algunas cosas que yo le pediría al Señor que nos regalara. Primero, lo que le dijo la Santa Isabel a la Virgen hoy. Primer antídoto: bienaventurada tú que has creído. Pedirle al Señor que nos regale fe. Yo creo que uno de los grandes problemas
nuestros y de nuestra iglesia, y muchas veces de nosotros sacerdotes, es la falta de fe. Eso es lo primero. Fe. Fe que se expresa, y esa es la segunda parte del antídoto, por así decirlo, fe que se expresa en la caridad de la vida cotidiana. Y es muy importante eso. La fe se tiene, hemos hecho muy curiosamente de nuestra existencia cristiana a veces un perfecto riel de tren, donde la fe y la vida no se topan, pero resulta que la fe necesariamente tiene que topar nuestra vida en la caridad. Ahora, a nivel litúrgico, hay una palabra que podríamos hablar años y hay miles de libros escritos a nivel litúrgico sobre esto, pero si hay una palabra que yo rescataría para un antídoto para nuestra liturgia, es la palabra participación. Me explico. Participación. En la liturgia no somos espectadores. A la liturgia no se va como al cine a mirar. A la liturgia se va a participar existencialmente en el misterio que está celebrando. No quiere decir esto que todos tengan que hacer algo, no, sino que a la liturgia se va con lo que yo he vivido en el día, con las personas que me atravesé, con los disgustos que tuve, con las alegrías que tuve, con las buenas noticias que tuve y con las malas noticias que tuve, con la enfermedad que tengo o con el haberme sanado. Y todo eso se lleva a la liturgia. Y en la liturgia participo integralmente con mi cuerpo, con mi alma y con todo mi corazón, para que eso que yo traigo se vea transformado por Cristo. Eso que sucede con el pan, que se lleva al altar y luego del altar Dios me lo devuelve consagrado, es lo que debiera suceder con nuestra vida cuando participamos integralmente en la celebración. Yo traigo todo esto de mi existencia, dejo que Cristo lo transforme para luego volver a ese mundo complejo transformado desde lo más profundo del corazón. Entonces yo diría, por un lado, que el Señor nos regale fe y caridad expresada en la caridad cotidiana, y a nivel litúrgico la capacidad de participar con toda mi existencia en la celebración que estoy viviendo. No sé si la respuesta sirve. Bueno, yo agradezco muchísimo, es una alegría para mí compartir un poco, son pensamientos, nada más que eso, que espero que puedan suscitar otros pensamientos en su corazón y que puedan ayudar un poco en nuestra vida cristiana.